Voldemort desconfiaba hasta de la gente que lo adoraba y, sin embargo, puso su fe en el único hombre que llevaba años engañándolo en silencio. Muy buenas, magos y brujas. Si os gusta el mundo mágico, ya sabéis, suscribíos y activad la campanita, que siempre ayuda. Hoy vamos a hablar de uno de los mayores misterios estratégicos de la saga. ¿Por qué Voldemort, un hombre que jamás confió en nadie, se dejó engañar por Severus Snape hasta el mismísimo final? Recordemos, Voldemort se construyó como líder precisamente a partir de la desconfianza. Manipulaba a sus seguidores a través del miedo, los dividía para que nunca se unieran contra él y se burlaba de cualquier noción de amistad o lealtad. Y sin embargo, en el centro de todo, en los años más decisivos de la Segunda Guerra Mágica, su figura de referencia fue Snape. ¿Paradoja? Sí, pero también un retrato perfecto de cómo los puntos ciegos de un dictador lo llevan a cometer errores fatales. La gran pregunta es, ¿qué tenía Snape que lo convirtió en el único hombre al que Voldemort nunca llegó a desenmascarar? Snape, desde su época en Hogwarts, ya destacaba como un mago diferente. Mientras James y Sirius jugaban al héroe, Snape estudiaba a escondidas las ramas más oscuras de la magia, se obsesionaba con pociones y conjuros, y creaba hechizos que ni siquiera los profesores habían visto antes. Sectum Sempra es el ejemplo más claro. Un hechizo brutal, nacido de la frustración y del ansia de poder. En Slytherin encajaba en el molde de los futuros mortífagos, ambicioso, marginado, deseoso de reconocimiento. Y sin embargo, tenía algo distinto. No buscaba aplausos ni protagonismo. Su fuerza estaba en el conocimiento y en la discreción. Voldemort, que despreciaba el sentimentalismo, veía en Snape un espejo de sí mismo en versión joven. Alguien marcado por la soledad, impulsado por el rencor y por una inteligencia fuera de lo común. Snape no era el típico fanático gritón. Y precisamente por eso resultaba más peligroso, porque nadie lo veía venir. A todo esto se sumaba su talento excepcional en dos disciplinas clave, la legeremancia y la oclumancia. Voldemort era un genio leyendo mentes, pero Snape era un muro infranqueable. Podía mostrar exactamente lo que quería que el otro viera, construir fachadas emocionales y ocultar su verdad bajo capas de frialdad. Esto ya lo convertía en un aliado demasiado valioso, alguien que podía moverse en terrenos donde otros mortífagos se delatarían en segundos. Y por si fuera poco, su genio en pociones lo hacía insustituible. No hablamos solo de preparar elixires básicos, sino de innovar. Desde el príncipe mestizo ya dejaba huellas de esa genialidad, anotaciones en los márgenes, correcciones que mejoraban recetas centenarias. Voldemort, que valoraba el ingenio casi tanto como el poder bruto, no podía ignorar eso. El momento que selló la confianza inicial de Voldemort fue la profecía de Trelawney. Snape, entonces joven mortífago, escuchó parte del mensaje en el Cabeza de Puerco y corrió a contárselo a su amo. Esa iniciativa era oro para Voldemort. Un seguidor que no esperaba órdenes, que traía información crítica y que parecía tener acceso a círculos que los demás no podían alcanzar. El resultado ya lo conocemos. Voldemort interpretó la profecía a su manera y fue tras Harry Potter. Y aquí está la gran ironía. Snape creyó estar ganando puntos, pero en realidad estaba firmando la condena de Lily. Voldemort pensó que Snape se había convertido en su informante estrella, cuando en realidad había creado al traidor definitivo, porque la muerte de Lily fue el trauma que rompió a Snape. Desde ese día, su lealtad ya no estuvo con Voldemort, sino con Dumbledore. Y toda su vida se convirtió en una partida de ajedrez donde fingiría servir al Señor Tenebroso mientras en realidad trabajaba contra él. Tras la caída de Voldemort en Godric's Hollow, los mortífagos se dispersaron. Muchos se escondieron, otros se escudaron en la excusa del Imperius. Snape, en cambio, se quedó en Hogwarts, protegido bajo el ala de Dumbledore.
Durante esos años cultivó una doble reputación, la del profesor amargado y cruel que los alumnos detestaban, y la del hombre que, en secreto, servía a la Orden del Fénix. Cuando Voldemort regresó en El Cáliz de Fuego, Snape reapareció sin dudarlo. Se presentó voluntariamente, explicó que su lealtad nunca había flaqueado y que su ausencia era parte de una estrategia: mantenerse cerca de Dumbledore para espiar. Y la clave es que esa historia sonaba exactamente como algo que Voldemort haría. Astucia, juego a largo plazo, engañar a los ingenuos para después atacar desde dentro. Los dictadores tienden a confiar en aquellos que creen que piensan como ellos. Ese razonamiento convenció a Voldemort. A sus ojos, Snape no había traicionado. Había demostrado previsión, paciencia y compromiso. Y eso lo convirtió en pieza clave de su segundo ascenso. No todos compraron esa versión. Bellatrix, la mortífaga más fanática, desconfiaba profundamente de Snape. En El misterio del príncipe, lo interroga con rabia, acusándolo de tibieza, de no haber buscado al Señor Tenebroso tras su caída, de haber permanecido demasiado cerca de Dumbledore. La respuesta de Snape es magistral, frío, calculador, con hechos que respaldan su lealtad. Explica sus sacrificios, su papel como espía, su compromiso con la misión de proteger a Draco Malfoy. Cada argumento es un golpe a la irracionalidad de Bellatrix. Voldemort observaba esas tensiones con una sonrisa. Le gustaba que sus seguidores compitieran entre sí, que desconfiaran los unos de los otros. Eso reforzaba su poder. Pero lo que más le impresionaba era la calma de Snape. Mientras Bellatrix deliraba de pasión, Snape proyectaba autocontrol absoluto. Y en un mundo donde la emoción era sinónimo de debilidad, esa frialdad lo hacía parecer aún más sólido. En un ejército de fanáticos, el que guarda silencio parece el más sabio. El momento definitivo llegó en la Torre de Astronomía. Snape, cumpliendo el pacto secreto con Dumbledore, mató al director frente a Draco y los mortífagos. Para Voldemort, esa acción fue la prueba irrefutable. El enemigo más temido había sido eliminado por la mano de su propio servidor. De la noche a la mañana, Snape no solo se ganó la confianza, se convirtió en imprescindible. Voldemort lo nombró director de Hogwarts, lo puso al mando de los jóvenes magos y lo consultaba para estrategias. Lo que Voldemort vio como prueba de lealtad era en realidad la mayor de las traiciones. Lo que él no sabía era que la escena estaba pactada desde hacía tiempo. Dumbledore había orquestado su propia muerte para proteger a Draco y reforzar la tapadera de Snape. Más allá de los gestos puntuales, Voldemort valoraba en Snape algo que no veía en otros mortífagos: la ausencia de ambición política. Lucius Malfoy soñaba con reconocimiento, Bellatrix con devoción, Pettigrew con protección. Snape, en cambio, parecía no querer nada más que servir. No buscaba liderar ni ocupar el lugar de otros. Esa supuesta humildad reforzaba la imagen de sirviente obediente. Y esa era su mayor arma, la utilidad silenciosa. Voldemort lo necesitaba por su conocimiento, por su acceso a Hogwarts, por su capacidad de moverse cerca de Dumbledore sin levantar sospechas. Y un líder tan paranoico no puede prescindir de alguien tan útil. El poder teme la ambición en los demás. Por eso confía en quien parece no desearla. El verdadero motivo por el que Snape logró engañar a Voldemort nunca fue su talento en pociones ni su inteligencia como estratega. Fue algo más profundo, su amor por Lily Evans. Ese amor eterno y roto fue la fuerza que lo llevó a convertirse en doble agente, a arriesgar su vida diariamente y a mantener el teatro durante décadas. Pero Voldemort jamás pudo sospecharlo, porque para él el amor no existía. Lo despreciaba como debilidad, lo ridiculizaba como algo inútil. Y si no crees que algo existe, jamás lo verás aunque lo tengas delante. El mayor punto ciego de Voldemort fue no creer en el amor. Paradójicamente, Snape no murió por desconfianza,
Voldemort lo asesinó porque creía que era dueño de la varita de Saúco. Quería arrebatarle el poder, no castigar una traición, y en ese momento eliminó al único hombre que indirectamente había mantenido viva la posibilidad de su derrota. Los recuerdos de Snape, entregados a Harry en sus últimos segundos, revelaron la verdad, que había sido siempre leal a Dumbledore, y que su vida entera había estado marcada por la búsqueda de redención. La historia de Voldemort y Snape es un espejo roto. Por un lado, el mago más paranoico de todos los tiempos, incapaz de confiar en nadie. Por otro, el espía más brillante, capaz de sostener una máscara perfecta durante años. Snape entendía a Voldemort mejor de lo que Voldemort lo entendía a él, y esa diferencia lo condenó. Quizá la gran lección de todo esto es que el poder absoluto no se pierde por un ataque frontal, sino por el detalle que no se supo ver. Y en este caso, ese detalle fue un corazón roto y un amor imposible. La verdadera fuerza no está en el miedo que imponemos, sino en lo que decidimos hacer con nuestros sentimientos. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Voldemort realmente confió en Snape o simplemente no tenía alternativa? Déjalo en los comentarios, suscríbete, deja tu like y compártelo con tus amigos no muggles. Nos vemos en el siguiente video. Avada Kedavra.